Bien, hola, este es un ejercicio básico con el cual nosotros vamos a trabajar, retomando un poco lo que habíamos hecho en el tutorial anterior de ilustración por cálculo. En este caso es cuando nosotros realizamos toda la ilustración 100% en el software. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicarle el color y vamos a ver obviamente la creación de acciones para facilitar y agilizar el proceso. Bueno, como ya habíamos visto en tutoriales anteriores, es recomendable trabajar por capas. Recuerden que el vestuario todo lo pueden dibujar directamente en una sola capa, pero siempre es recomendable pues manejar por capas los elementos. Tengamos el vestuario en otras capas para que podamos de pronto hacer también creación de colecciones con una misma base o silueta de figurino. Vamos a hacer una aplicación básica de color. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es utilizar las herramientas de selección rápida. Para esto es importante que la mayoría de los contornos que hayamos hecho estén completamente cerrados, es decir, que no haya ningún tipo de abertura por donde puedan estarse saliendo. Recuerden trabajar por capas. Por ahora voy a crear capas nuevas en áreas diferentes y después las incluyo en las carpetas respectivas. Esta va a ser mi capa de color piel. Y voy a utilizar mi herramienta de selección rápida, que en este caso es varita mágica. Recuerden seleccionar teniendo en cuenta que deben tener activo esta partecita de acá que es importante de muestrear todas las capas. Para hacer las selecciones recuerden que pueden utilizar la herramienta de su predilección. Si de pronto tienen áreas abiertas pues tendrán que utilizar las herramientas de lazo. Bien, recuerden que el atajo de varita es W. Vamos entonces a activar mostrar todas las capas para que no tenga que devolverme. Observen que aquí ya me seleccionó la parte del rostro y debo hacer lo mismo con todas las áreas que tengan el mismo tono piel. Observen que acá me hace falta la otra pierna. Bien. Ahora lo que voy a proceder a hacer es empezar a grabar la acción, porque esta acción se debe grabar desde el primer momento en el que vamos a aplicar color. Entonces lo primero que hay que recordar es que cada vez que vamos a aplicar color tenemos que hacer esto, por eso nos funcionan las acciones, que lo que hace es agrupar una serie de acciones en una tecla o atajo. Entonces es más eficiente el trabajo. Como siempre vamos a tener que seleccionar, hacer este tipo de perfeccionamiento de borde, podemos guardarlo en una acción. Entonces vamos a hacerlo de perfección de borde. Yo acá tengo ya unas guardadas, donde la mayoría de las veces utilizo expandir o desvanecer, o contraer y desvanecer dependiendo sea el caso. Voy a crear una nueva. Entonces voy a ir a ventana y busco mi ventana de acciones si no la tengo activa. Yo ya la tengo activa, entonces por eso aparece chula. En la parte inferior voy a seleccionarle crear nueva acción, que voy a ponerle otro nombre para que no me quede igual a las que ya he hecho, y la voy a llamar perfección de borde. Perdón, perfección de selección. Es perfección de selección. Listo. Asigno entonces una tecla. Recuerden utilizar la que más sea conveniente para el caso de ustedes. Voy a poner F5. No, cambiémosla esta vez. Voy a poner F2. Listo. Muy bien, entonces ya vamos a proceder a grabar. Ahí en ese momento, observen que se activa esto, está indicando que está grabando lo que yo voy a empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Perfeccionar la selección. Entonces voy a selección, modificar, recuerden que utilizamos redondear 1, perfeccionar, modificar, le voy a dar expandir también 1, selección, modificar, le voy a dar desvanecer también 1. Bien, en este caso ya ha quedado hecho, guardada nuestra perfección de selección. Entonces lo que vamos a hacer es finalizar el grabado. Entonces, le vamos a dar aquí en parar. Bien, recuerden que en este caso nos quedó guardada como mayúscula más F2, dependiendo pues obviamente sus computadores, es Windows o Mac, pues obviamente ustedes tendrán que asignar diferentes tipos de teclas. Entonces yo me voy a pasar un momento a la historia para que ustedes puedan observar cómo funciona. Y acá voy a utilizar otra herramienta, voy a hacer en este caso algo, observen que todo lo que voy haciendo pues va quedando grabado allí. Listo. Esta perfección ya quedó grabada.
Entonces voy a pintar la piel, voy a seguir el proceso normal, voy a preparar nuestro color, recuerden que sale más o menos desde los naranjas, ya la tonalidad que a ustedes les guste pues es dependiendo el tipo de o tonalidad de piel que vayamos a trabajar, más claras, más oscuras. Bien, le voy a dar OK, recuerden que para pintar con el color frontal, ¿sí? Aquí también lo tengo en mi ventana, con el color frontal pues debo utilizar la tecla Alt más borrar. Y observen que ya ha quedado pintada. Yo voy a mandar esto detrás del cuerpo para que se vea detrás de las estructuras. Bien. Voy a hacer una pequeña... Bueno, me salió una pequeña trampita que hacía para este ejercicio, pero para el cliente con el que estaba desarrollando. Bueno, observen que ya ha quedado la aplicación del color piel y ha quedado en su respectiva capa. Si yo quisiera hacer la aplicación de color, por ejemplo, en este caso del cabello o de la boca, debo borrar la selección, recuerden que es Command D, y debo crear una nueva capa si quisiera pintar los labios. Voy a asignar aquí labios, muy bien, color labios. Voy a utilizar varita, W, selecciono y empiezo a aplicar. Voy a mostrarles aquí la acción y voy a asignarle la tecla. Pues observen, solamente oprimí, en este caso mi comando era Shift más F2, ustedes recuerden que pueden asignarle sus propias teclas y observen que ya me aplicó por defecto las acciones de redondear, expandir y desvanecer. Es un método muy rápido pues para poder trabajar y hacer aplicaciones de color rápidas en una ilustración. Aquí le voy a asignar cualquier tonalidad, listo, y observen que ya ha quedado aplicado. Obviamente no quiere decir que no puedan utilizar los pinceles, ustedes pueden utilizar los pinceles a su conveniencia, por ejemplo acá me hicieron falta las líneas, pero es mucho más eficiente y rápido cuando pintamos grandes superficies de forma más rápida que si utilizamos solo el pincel. Nos podemos demorar un poco más, aunque es un trabajo un poco más detallado cuando se trabaja solo con pincel teniendo la tableta digitalizadora. Bien, observen que ya hemos aplicado varias partes de color. Bien, es importante recordar manejar todo por capas. Observen que aquí yo ya tengo una capa para cada color. Entonces, si el cabello tiene dos colores, tiene mechones, pues son dos colores de cabello. En este caso yo tengo aquí aplicado hasta una capa diferente para el maquillaje, el color de los ojos, bueno, etcétera, etcétera. La resolución se ve un poco baja porque le bajé la resolución para que me funcionara un poco más rápido el archivo, ya que el archivo original está a un tamaño bastante grande, entonces se demoraba mucho guardando y haciendo cada acción. Bien, entonces observen y ya una vez que ustedes tengan pues obviamente las capas van a poder hacer bloqueo de píxeles y van a poder utilizar los pinceles a su conveniencia y van a poder trabajarlos para poder darles diferentes tonalidades. Yo acabo de utilizar un pincel difuminado mucho más grande solo para mostrarles algo. Entonces he bloqueado la capa de color, miren que tengo un color rojo aplicado, entonces miren que yo puedo intervenir solamente en la capa de color, perdón, me equivoqué de capa, entonces observen que puedo pintar y modificar únicamente lo que ya tiene aplicación de color. Entonces de esta forma yo puedo hacer creación de diferentes tonalidades. Teniendo bloqueados los píxeles transparentes, pues puedo hacer modificaciones y obviamente con el pincel es un trabajo mucho más interesante, más fluido y empezar a hacer las modificaciones de color teniendo bloqueada la capa por píxeles transparentes. Entonces así funciona cuando queramos aplicar, por ejemplo, las sombras de esta piel. Entonces voy a ocultar esta capa porque tengo esta piel en otra, bloqueo píxeles transparentes, voy a utilizar para este tipo de sombras, utilizo un pincel más grande, voy a tomar una muestra del mismo color para recuperarlo con I, recuerden que es, perdón, con Alt sostenido se convierte temporalmente en gotero y doy clic sobre el color. Entonces aquí diagonal voy a elegir un tono más oscuro y juego con opacidades más bajas. Y así voy a empezar a sombrear. Bien. Es importante recordar que este ejercicio de sombreado, pues obviamente es importante trabajarlo de pronto con fotografías o referentes si no estamos seguros de cuál es el comportamiento de luz y sombra. ¿Ven?
Entonces observen que así puedo ir aplicando luces y sombras acorde a las necesidades, tanto para pieles como si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en vestuario. Entonces, en este caso, en el vestuario, por ejemplo, yo tengo todas mis sombras en una capa diferente. Entonces, yo podría estar utilizando, miren, por ejemplo, esta capa. Con el bloqueo de píxeles, yo puedo estar utilizando diferentes tonalidades para poder asignarle las sombras. Voy a utilizar uno más fuerte y de pronto voy a sombrear un poco más. Entonces, este uso tiene unas sombras muy básicas, pero entre más luz y sombra le demos a una prenda, pues obviamente más realista se nos va a ver el material. Y entre más brillos tenga el material, pues es un material más satinado, como cejas. En este caso pues es un tejido de punto opaco, no tiene tantas luces. Aplica igual si queremos aplicar puntos de luz. Obviamente este es muy fuerte, para eso jugamos con las opacidades, para que nosotros podamos controlar la forma en la que aplicamos los puntos de luz. Y observen que no pinto nada por fuera de lo que ya está pintado, porque el bloqueo de píxeles solo hace que solamente pueda pintar en lo que ya está aplicado con color. Entonces, de esta forma podemos hacer la aplicación de luces y sombras de toda la pieza. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, básicamente pues tenía trabajada, miren, luces y sombras, listo, observen, por piernas separadas para que yo pudiera trabajar las luces y las sombras pues de una forma independiente. A veces sectorizar los cortes o las piezas de diseño nos facilitan mucho el trabajo. Bien, si yo quisiera pues obviamente cambiarle las tonalidades, va a ser muy fácil teniendo todo trabajado por capas y el cliente llega a decidir cambiar de tonalidad o de color las prendas de diseño. Bueno, esto es una explicación corta, entonces terminamos aquí. De creación de acciones, recuerden, para agilizar el trabajo ustedes pueden crear acciones de muchas cosas. Yo tengo aquí unas otras acciones, por ejemplo, de finalización de archivos. Entonces tengo unas donde estoy manejando un brillo y un contraste, porque generalmente siempre busco darle un poco más de iluminación antes de imprimirlos. Guardar y cerrar. Este guardar y cerrar es porque para exportarlos al cliente pues tengo que guardarlo en un formato específico. Entonces yo puedo guardar ese tipo de acciones, que se guarden mis archivos con un archivo diferente en un formato adicional. Bueno, más adelante pues tendrán oportunidad ustedes de explorar todas las opciones que tienen desde nuestra ventana de acción. Y obviamente la utilización de pinceles para generar sombras. Les recuerdo el tipo de pincel que se utiliza para estas sombras. Pinceles que sean difuminados con contornos difusos de opacidad de presión, y la dureza va a estar al 0%. El tamaño es dependiendo de sus necesidades. Bueno, aquí finalizamos entonces este tutorial de cómo hacer las aplicaciones de color y manejo de acciones para poder agilizar el trabajo. Recuerden que pueden pintar directamente con el pincel, solo que obviamente es un trabajo un poco más extenso, pero no quiere decir que no sea un proceso que se pueda realizar.